Capítulo 10. Calma. Por Susana y Ricardo Rodríguez. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tu sueño no verá la realidad pero no te rindas, ten confianza que la última palabra, Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Ricardo. Después de todo lo vivido, nuestro amor había sido transformado, de uno superficial y pasajero a uno profundo y duradero. Más que marido y mujer, hemos llegado a ser mejores amigos. Recuerdo muchas veces Susi y yo caminando juntos por las calles, siempre agarrados de la mano, y nuestras amistades dejándonos saber cómo admiraban ese gesto cariñoso entre los dos. No sabían el precio que habíamos pagado para poder andar así una vez más. No entendían lo mucho que sufrimos al estar separados y lo valioso que era para los dos sentir la mano del otro apretada y segura. Eso permanece hasta el día de hoy, ya que cada vez que vamos al cine, lo primero que hacemos al final de la película es darnos un abrazo. No sé cuándo comenzó esa tradición, pero es algo que no solo refuerza el aprecio que sentimos el uno hacia el otro, sino que también nos llena de paz y seguridad, sabiendo que todavía estamos juntos. Así es el amor que vivimos, que aún los detalles pequeños son significativos. La confianza regresó con el tiempo, pero ya no era igual. Era de un nivel no antes visto en nuestro matrimonio. No se puede explicar porque es algo que solo Dios puede hacer, pero el pasado quedó en el pasado, y lo que antes nos robaba el sueño, ya no tenía ningún efecto en lo absoluto. Era una relación más estrecha, algo que se logra solo cuando pasan juntos por el fuego, cuando tocas fondo y mirando a tu lado te das cuenta que no estás solo. Ahora enfrentábamos una nueva etapa en nuestro matrimonio, un reto diferente pero igual de desafiante. Seríamos padres de mellizas. Esto nunca fue parte de nuestro plan maestro, no estaba escrito en el guión de nuestros sueños, pero ¡guau!, ¡qué bendición! Cuando por fin, la realidad de que íbamos a tener dos princesas corriendo por nuestra casa en pocos meses comenzó a tomar forma en nuestras mentes, nos dimos cuenta que todo cambiaría. Las prioridades, los planes, nuestros viajes y aún el ministerio, tendrían que tomar un segundo lugar a la responsabilidad de ser padres. Pero faltaba mucho antes de llegar a ese bello momento. A Susi le quedaban varios meses de cuidado y reposo, y todavía los doctores nos hablaban con cautela y aprensión de las posibles complicaciones que pudieran ocurrir durante el embarazo. Nacimiento prematuro. Dios seguía siendo fiel a nuestras vidas, y en esos primeros meses, en maneras que solo se pueden explicar como sobrenatural, comenzó a poner todo en su lugar, sin nosotros tener que hacer prácticamente ningún esfuerzo. El embarazo de Susi fue uno muy tranquilo y sin complicaciones, y aunque mis compromisos me tenían sumamente ocupado, viajando los fines de semana, luchaba por estar siempre presente en todas las citas médicas y en nuestra casa lo más posible. Cuando nos dieron la fecha de parto, rápidamente la separé en el calendario. Yo no me iba a perder ese momento por nada en el mundo. Nos hablaron de abril como el mes del posible nacimiento de nuestras hijas, así que separé casi todos esos días para asegurarme que estuviera presente en ese, el mejor de los días. A las 32 semanas, Susi seguía andando muy feliz, preparando todo en la casa y cargando su barriga, ya bastante avanzada, por todas partes. Pero cada día se le hacía más difícil. Uno de esos días temprano en la mañana, asistiendo a una de las muchas clases de preparación para el nacimiento de nuestras hijas, comenzó a sentirse mal. Su prima Sara, quien estaba embarazada igualmente y asistía a la misma clase, se dio cuenta y habló con la enfermera para que la examinaran. Rápidamente la llevaron al consultorio y, después de unos exámenes, le dieron la noticia de que su cuerpo estaba comenzando un parto prematuro. Fueron noticias que pusieron su mente a correr, pensando en lo peor, y su corazón a latir con velocidad por las graves consecuencias que conllevaban. Apenas tenía 32 semanas, y nuestras hijas estaban muy pequeñas para nacer. Los doctores la ingresaron de inmediato, y allí estuvo por 10 días en reposo de cama y constante vigilancia. Lo primero que hicimos nosotros al enfrentar esa delicada situación fue poner a todos en oración.
Entre nuestra familia y algunas amistades, hicimos un equipo de intercesión, y descansando en las promesas de Dios soltamos nuestro afán, sabiendo que Él tenía todo bajo control. Después de esos 10 días, le dieron de alta con la condición de que descansara en casa, sin hacer absolutamente nada. Esa misma noche, ya en nuestro hogar, después de haber pasado por esos difíciles momentos en el hospital, Susie rompió fuente. Una vez más, con rapidez y temor, volvimos al hospital a enfrentarnos a lo desconocido. La ingresaron y comenzaron el proceso de tratar de impedir que nuestras hijas nacieran antes de tiempo. Esto duró tan solo 12 horas, ya que su cuerpo había comenzado con contracciones y no había nada más que hacer, sino confiar en Dios. Nuestras hijas nacieron prematuras, el sábado, 6 de febrero, a las 12 de la tarde. Fue un día maravilloso y, durante todo ese tiempo, vimos la mano de Dios sobre nosotros. En forma sobrenatural, su poder y soberanía estaban obrando. Algo interesante había pasado los días previos a todo este drama. Algo que solo al final pudimos darnos cuenta. Yo había separado el mes de abril para estar en casa y poder así compartir con Susie la experiencia del nacimiento de nuestros milagros. Pero era febrero, y mis hijas tenían su propia agenda. Mi calendario estuvo lleno todo el año, y ese mes de febrero, justamente el día 6, ya tenía un concierto confirmado por mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón se había cancelado a último momento. Fue extraño, ya que no nos pudimos comunicar con los coordinadores de ninguna manera, ni ellos con nosotros. Habían dado un depósito para separar la fecha, pero jamás nos volvieron a llamar. Así que, después de mucho intentar comunicarnos sin ningún resultado, decidí tomar el día libre y quedarme en casa con Susie. Algunos dirán que fue causalidad. Yo digo que fue el plan de Dios, y que considerando las circunstancias alrededor de aquel momento tan importante en nuestras vidas, una vez más, Él había demostrado gran compasión y cuidado de nuestros sentimientos. Nacieron pesando 3 libras y 12 onzas cada una. Eran pequeñas, frágiles, pero eran nuestras. Nunca se me olvidará la cara de Susie cuando le puse a Madison por primera vez en su regazo. Su rostro, su sonrisa y sus lágrimas lo decían todo. Por fin, después de tanto tiempo de estar esperando, Susana Rodríguez era mamá. Mia Bella no tuvo ese honor de conocer a mamá al instante de nacer, ya que su respiración era muy débil y los médicos se la llevaron rápidamente para asistirla. Gracias a Dios todo se compuso sin complicaciones adicionales. Para mí fue amor a primera vista. No podía creer que era papá, y que estas 2 pequeñas princesas eran mías. Al ver sus rostros, todo cambió. Ya no éramos Susie y yo, éramos una familia completa. Había algo más por qué vivir y por qué luchar. En ese instante, experimentamos otro nivel de felicidad que hasta el momento nos había evadido. Estuvieron 7 semanas dentro de incubadoras bajo cuidado intensivo. Tenían todo tipo de cables y tubos por sus cuerpecitos, y en verdad parecían extraterrestres para aquellos que las veían por primera vez. Pero eran nuestras, y eran bellas. Los doctores constantemente nos recordaban las grandes posibilidades que había de que tuvieran problemas en su desarrollo. Mencionaban la vista, el oído, o que posiblemente sufrirían de asma, ya que sus pulmones no se habían desarrollado completamente. Era una lucha interna que fácilmente a cualquier otra pareja le hubiera afectado de manera negativa. Pero ellos no percibían con quiénes estaban hablando. No tenían idea lo que habíamos atravesado Susie y yo para llegar hasta ahí. Nuestra fe había sido probada, nuestro carácter moldeado, y la seguridad que teníamos en el perfecto plan de Dios para la vida de nuestras hijas, no dejaba que ninguna de esas palabras nos robara el gozo del momento, ni que disminuyera la certeza de que las 2 estarían completamente sanas y perfectas. Les miento si les digo que fue fácil, al contrario, hubo momentos que probaron nuestra resolución. Recuerdo uno de esos momentos cuando, estando ellas aún en cuidado intensivo, el doctor le compartió a Susie la urgencia de someter a Mia Bella a un procedimiento médico, ya que su salud se estaba deteriorando. Yo estaba de viajes ese día por Barquisimeto, Venezuela, en un concierto junto a mis compañeros René González y Danny Berríos. Esa noche, llegó la llamada desesperada de Susie pidiendo dirección y consejo de cómo proceder.
De inmediato, en medio del concierto, nos pusimos a orar, declarando sanidad en el nombre de Cristo sobre mi abuela y Madison, y paz sobre la vida de Susie y mía, al estar tan lejos de mi hogar. Dios tomó el control, y después de esa noche, ellas no tuvieron más problemas durante su estadía en el hospital. Salieron pesando 5 libras cada una pareciéndose a mamá y la otra a papá. 2 niñas perfectamente sanas, saludables y bendecidas. Al escribir este libro, ya tienen apenas 6 añitos, y constantemente nos preguntan cuándo vamos a terminar, porque les prometimos un perrito cuando culmináramos. Esa es nuestra vida ahora. De promesas y cumplimientos, de risas y abrazos, de gran admiración y profundo agradecimiento. No existen palabras en el vocabulario para describir lo que Susie y yo sentimos cada vez que nuestras hijas entran a nuestra habitación, se sientan en nuestras faldas, y nos dicen, con esas voces tiernas y sinceras: Papi, Mami, I love you, les amo. Dios ya tiene un plan trazado y Él lo cumplirá. Dios tenía todo esto preparado para nosotros. Aún después de los errores cometidos, su plan permanecía en pie, pero era imprescindible que el arrepentimiento se encontrara con el perdón para ponerlo todo a caminar. Perdonar no es fácil. Requiere valentía frente al que dirán, humildad y paciencia por encima del orgullo y la soberbia, y un corazón dispuesto a olvidar y sepultar aquella transgresión como si nunca hubiera pasado. Es más, si no dejas el pasado morir, el futuro jamás tendrá vida. Con seguridad te digo que sí se puede. Es la decisión correcta, y la única que te lleva a experimentar los resultados maravillosos que estás anhelando, y la verdadera libertad que tanto necesitas. El perdón requiere abrazar el amor y la misericordia, a pesar de que la ira y la justicia constantemente están a la puerta llamando. Es ir en contra de las estadísticas y los porcentajes, y sentirse cómodo siendo 1 en 1.000.000, digan lo que digan. Y jamás te negaré que el camino sea duro y doloroso, y que esa tormenta embravecida muchas veces te dejará sin fuerzas y sin ánimo de proceder. Pero no puedo reiterarlo lo suficiente y, aún así, mis palabras se quedan cortas al decirte que vale la pena. Nunca olvides que Dios permite las tormentas siempre para bendecir, y esa bendición se encuentra, no al principio de la tempestad, ni en el medio, sino al llegar al otro lado. Así que, a pesar de lo difícil y agonizante que pueda ser tu senda, no te rindas, porque el que persevera obtiene la victoria. Todos queremos ser promovidos sin antes ser pulidos, deseamos los beneficios del favor sin tener que atravesar por el dolor. Nadie dice, prefiero irme mejor por la senda angosta, oscura y más larga. Siempre buscamos la forma más fácil, segura y rápida de obtener los resultados deseados, evadiendo, si así pudiéramos, los desiertos y las tormentas de la vida. Pero su palabra es clara y certera, y las historias que hay en ella demuestran que hay un alto costo en alcanzar esos beneficios. No existe manera fácil ni rápida para llegar a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Si queremos ser usados con poder, dejando nuestras huellas plasmadas en esta tierra, hay un precio que pagar. Cuando leemos en la Biblia acerca de los héroes de la fe, tenemos la tendencia de brincar del principio al final de sus vidas, omitiendo lo más importante, lo que hay en el medio. Allí es donde se encuentran los procesos. Un proceso es una secuencia de pasos, dispuesta con algún tipo de lógica, que se enfoca en lograr algún resultado específico. El resultado que Dios busca es moldear tu carácter, aumentar tu fe y finalmente bendecir tu vida. Desde un principio, después de ser obedientes y abrazar el perdón, Susie y yo estábamos conscientes de que nuestra decisión nos iba a aislar, nos separaría de todos aquellos que tan solo se enfocaban en el pecado y las estadísticas. Pero igualmente, sentíamos en nuestros corazones que esa decisión venía con una gran oportunidad. La posibilidad de ser usados como instrumentos del poder restaurador de Dios. Era una promoción ministerial y matrimonial extendida a nosotros si tan solo llegábamos al otro lado. Al otro lado de ese desierto de angustia y dolor, de vergüenza y humillación, y al otro lado de aquel fuego que nos quemaba, puliéndonos para ser útiles algún día. Gloria a Dios, lo logramos. Fuimos procesados y nunca hemos sido los mismos.
Desde ese momento, Dios comenzó a trazar en nosotros un nuevo camino. Una senda que, habiendo moldeado nuestro carácter y aumentado nuestra fe, nos ha llevado a conocer el poder y la grandeza de Dios en maneras que jamás hubiéramos imaginado. Ahora, el hecho de estar aislados lo hemos visto como parte del perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Hemos sido separados para Él, y para su gloria. Hemos visto su bendición y favor, su cuidado y protección, y su gloria manifestarse sobre nosotros en forma maravillosa una y otra vez. Tenemos testimonios como para escribir varios libros acerca de su fidelidad y provisión, amor y bondad, y su inefable misericordia, que aun con todas las veces que le hemos fallado, ha sido derramada sobre nuestras vidas sin falta. Recuerdo un viaje en el cual, con plena certidumbre, puedo decir que vi la mano de Dios librarme de la muerte. Luego de una noche increíble de concierto, en donde decenas de personas dieron su vida a Cristo, salí de madrugada para poder tomar el primer vuelo de regreso a casa. Era el 25 de diciembre, y les había prometido a mis hijas y a Susie que estaría temprano en casa ese día para juntos celebrar la Navidad. Antes de comenzar nuestro viaje, hablé por teléfono con Susie por última vez, ya que no tendría manera de comunicarme durante el camino. Sus últimas palabras en nuestra breve conversación fueron: "Por favor, ponte el cinturón de seguridad". Así lo hice, y salimos. Habíamos manejado toda la noche sin dormir para llegar temprano al aeropuerto, pero a tan solo unas millas de nuestro destino, el chofer, cansado del largo viaje, se durmió y perdió el control del auto. Después de volcarnos varias veces, quedamos con las llantas para arriba, al otro lado de una de las avenidas más transitadas de esa ciudad. Colgando de los cinturones de seguridad, y en shock total, traté de comunicarme con la pareja que me acompañaba, pero el chofer había quedado inconsciente, y su esposa, aunque respondió que estaba bien, también se había golpeado y estaba adolorida. Logré soltarme, y cayendo en el techo del auto, me arrastré hasta poder salir. Abrí la puerta del chofer, le ayudé a evacuar de aquel auto, que aún tenía las llantas dando vueltas en el aire y permanecía en el centro de la avenida. Algunas personas, quienes ya se habían acercado, hicieron lo mismo con su esposa. Estando afuera y viendo ese cuadro de destrucción, los tres en un gran abrazo les dimos gracias a Dios. Yo, fuera del golpe inicial, no tuve ninguna lesión. Ni el sombrero se me había caído de la cabeza. No lo puedo explicar, pero sé que fue un milagro de Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11, RB 60. Después de unos minutos, al llegar las autoridades y ver que se había tranquilizado la situación, tomé un taxi y me fui al aeropuerto. Luego de todo lo sucedido, más que nunca quería estar en casa en esas Navidades. Del aeropuerto logré comunicarme con Susie, pero antes de contarle lo que me había pasado, ella me dijo: "El chofer se durmió, y tuvieron un accidente". Una vez más, me quedé en shock. Como ella sabía lo ocurrido si tan solo habían pasado unos minutos y yo estaba aún en otro país. Continuó diciéndome que el Espíritu Santo la había despertado, inquietándola que orara por mi vida, porque el chofer se iba a quedar dormido e iban a tener un accidente. Era increíble. Desde el cinturón que me puse hasta la oración de Susie, Dios tenía a sus ángeles cuidando de mí. Está de más decir que esas Navidades fueron unas de las más especiales de mi vida. Llegué a casa, todavía de mañana, a encontrarme con Susie, mis hijas y mi madre, esperándome en la puerta. Me abrazaron con alivio y agradecimiento. Mi madre quería verme con sus propios ojos, ya que la noticia de mi accidente le trajo malos recuerdos de la muerte de mi papá. Su abrazo, largo, fuerte y silencioso, lo decía todo. Ese día, sentado en la sala de mi casa viendo a mis hijas jugar felizmente, sin saber que pudieran haber perdido a su papá tan solo unas horas antes, como perdí yo el mío años atrás, me conmovió profundamente. Comprendí que, sin duda, la vida es frágil y pasajera, pero se vive mejor sabiendo que hay un Dios el cual nos tiene en la palma de su mano, y la última palabra la tiene Él. Susana. En todos nuestros viajes hemos visto cómo la promesa de Dios para usarnos se ha manifestado. A veces, en forma clara y directa y dentro de nuestros planes, y otras, totalmente como obra soberana de Dios y por encima de nuestras mejores intenciones.
Hasta entonces, siempre había sido por medio de las canciones de Ricardo y el ministerio musical que Dios había depositado en sus manos, pero sabíamos que existía mucho más en nosotros para ofrecer, y que el tiempo se acercaba para abrir nuestros corazones y demostrarlo. Habíamos compartido muy poco de nuestro testimonio y el milagro de lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio a través de los años. Pero Dios comenzó a inquietarnos y a poner en nuestro camino a parejas que necesitaban palabras de aliento y esperanza en medio de sus crisis matrimoniales. Quisiera contarles una de las experiencias que por fin nos motivó a compartir nuestra historia con el mundo. Expuesta por primera vez en público. Constantemente nos llegan invitaciones para conciertos, congresos, servicios especiales y diferentes tipos de eventos que nos mantienen sumamente ocupados, transportándonos a diferentes esquinas de este planeta. Hace unos años, entró una llamada a las oficinas que terminó cambiando nuestra perspectiva y el enfoque de nuestro ministerio. Era una invitación para ministrar en otro país, dando un concierto el sábado y también una charla el domingo en la mañana. Lo curioso fue que el pastor insistía que yo fuera parte de ese viaje. Con mis hijas ya creciendo, intentaba no viajar todos los fines de semana y mucho menos cuando eran países lejanos. Pero la persistencia del pastor me convenció y decidí acompañar a Ricardo en este viaje. Después de haber confirmado mi asistencia, llegó la bomba. El pastor quería que yo compartiera algo de la palabra. Al instante le dije que no. Yo no soy conferencista ni oradora para estar al frente y hablarle al público con facilidad, y el temor me iba a paralizar, pensaba yo. Con mucho gusto acompañaría a Ricardo, pero hablar al frente de la congregación, nunca. Pasaron algunas semanas, y el pastor llamó nuevamente para confirmar que todo estaba en pie y corriendo bien, y preguntó si yo había cambiado de opinión referente a compartir algo con su congregación. Mi respuesta fue la misma. Lo siento, pero no. Mientras tanto, el Espíritu Santo ya me había estado inquietando, y cuando menos lo pensé, me confrontó. Era cierto que yo no estaba capacitada y no tenía experiencia hablándole al público, pero sí había una historia que contar, uno que tan solo yo podía compartir. Aunque mi boca decía nunca, mi mente pensaba tal vez. Finalmente, mi corazón terminó diciendo sí. Hablé con Ricardo y él, con mucha alegría, me dio su apoyo incondicional. Enseguida fui a la palabra y comencé a prepararme para aquel día. Había decidido no hablar de nuestro matrimonio, sino más bien compartir del amor de Dios y su fidelidad. Todavía no me sentía cómoda compartiendo mis fracasos y tropiezos públicamente. Cuando llegamos a la ciudad, fuimos directo al salón en donde Ricardo estaría dando su concierto, y al entrar por las puertas nos dimos cuenta que sería un banquete formal para parejas. El lugar se llenó, y todos estaban con sus mejores vestimentas de gala. Se podía palpar una gran expectativa en el ambiente. Aún así, mirando alrededor de aquella sala llena de gente, había algo que me inquietaba y me hacía sentir fuera de lugar. Los vestidos de gala y trajes formales estaban enmascarando algo, pero no sabía qué. Yo ya venía con poco entusiasmo, y ahora estando allí, toda la valentía que había acumulado durante las semanas de preparación a ese viaje, rápidamente estaba desapareciendo. Después de estar esperando un tiempo, nos sentaron con otras parejas en la mesa designada, y comenzamos a comer. Allí en nuestra mesa, percibí a una joven, un poco retirada y con un rostro triste, que no estaba comiendo. Pronto me enteré que era la esposa del pastor, y esto aumentó mi incertidumbre y temor de compartir. Continuaba con muchos nervios, y en mi interior le pedía a Dios que, por favor, cambiaran el programa, para así yo no tener que hablar. Ricardo cantó y fue de gran bendición a todos los que estaban presentes. Ya casi finalizando la noche, el pastor se acercó y me dijo que en la mañana me tocaría a mí dar la charla. Regresamos al hotel, y con mucha ansiedad y dolor de estómago, me puse de rodillas a orar. Necesitaba sentir a Jesús a mi lado y la fortaleza de Dios sosteniéndome, ya que el miedo que sentía era aterrador. Esa noche la pasé muy inquieta, dándole vueltas a las notas de mi prédica, pero no le encontraba sentido a nada de lo que había preparado. Por fin, me rendí al sueño. Al otro día en la mañana, Ricardo, al ver la situación emocional en la cual me encontraba, puso sus manos sobre mí y levantó una oración de fe y afirmación.
Sus palabras me dieron ánimo y me llenaron de paz, disipando aquella ansiedad que inundaba mi corazón. Esa calma que tanto necesitaba me dio claridad, y le dije a Ricardo que sentía de Dios descartar las notas y hablar del corazón, hablar de nuestra historia. Él estuvo de acuerdo y salimos rumbo a la iglesia. Cuando llegamos, no era lo que me imaginaba. Estaban construyendo el edificio y dando los servicios en una carpa inmediata. Me acuerdo que hacía frío, causado por el viento que soplaba y también por la gente que nos rodeaba. Las mujeres, todas serias, les faltaba amabilidad, guardaban su distancia, y otra vez me sentía fuera de lugar e incómoda. A la distancia podía ver a la bella esposa del pastor, aún triste y solitaria, también pareciendo que estaba fuera de lugar. Ricardo ministró en la alabanza, y mientras estaba en el altar adorando, hubo varios momentos en que casi le digo que siguiera y tomara todo el tiempo. El miedo que tenía era paralizante. Era un temor de insuficiencia, el cual me hacía sentir incapaz de compartir al frente de la congregación, a gente que no se veía muy receptiva. Pero cuando el Espíritu Santo va delante de ti y Jesús está a tu lado, tienes la victoria garantizada. Así que, cuando Ricardo me presentó, me armé de valor y subí a la plataforma confiando que todo saldría bien. Ricardo me pasó el micrófono y, bajo aquella carpa fría y frente a aquella gente aún más fría, comencé a abrir mi corazón. Hablé de cómo había caído en una relación fuera del matrimonio y el daño que mi pecado había causado a nuestras vidas. Compartí de las consecuencias y el proceso, del perdón y la misericordia, y de aquella restauración total que existe cuando hay un arrepentimiento genuino y un abandono completo del pecado. Fui breve y no hubo detalles, pero el resultado fue inmediato e impactante. Todos los presentes me miraban con caras sorprendidas. Algunos hasta se pararon y se fueron. Fue algo vergonzoso, dejándome con el triste deseo de que la tierra me tragara. Me sentí desnuda y juzgada por personas que ni siquiera conocía. El final fue peor de lo que jamás pude imaginarme. Lo único que sobrepasaba ese drama tan atroz fue la reacción del pastor. Él iba saliendo del lugar cuando apenas comencé a hablar de mis transgresiones. Pero al escuchar lo que salía de mi boca, se detuvo en frío y dio media vuelta. Sus ojos se enfocaron en los míos y su rostro cambió por completo, dándome la impresión de que no estaba contento para nada. ¿Qué más me pudiera ir mal?, me preguntas. Bueno, les cuento. Durante mi charla, el viento comenzó a soplar. Primero, en una manera suave y sutil, pero de pronto, mientras más compartía nuestro testimonio, sopló en una forma violenta y fuerte. La carpa se levantaba con cada ráfaga de viento y la arena que entraba golpeaba mi rostro sin cesar. Parecía como algo de cine de Hollywood. Por un instante pensé que saldríamos todos volando como en la película del Mago de Oz, pero sin duda era algo sobrenatural. Ricardo subió y terminó con una canción más, haciendo un llamado a las parejas que estaban atravesando problemas en sus matrimonios. Nadie pasó al frente. El propósito es revelado. Cuando llegamos al hotel esa tarde, me tiré en la cama y comencé a llorar. Yo había abierto mi corazón y, con transparencia, compartido algo tan íntimo y personal, sin ver ningún resultado en lo absoluto. Estaba confundida y derrotada, cuestionando a Dios por todo lo que me había pasado esa mañana. Finalmente me quedé dormida, queriendo estar en casa lo más pronto posible. Había pasado tan solo unas horas, cuando Ricardo me despierta, dejándome saber que el pastor venía de camino para llevarnos a cenar. Lo que menos quería yo en ese momento. Llegó con su esposa y juntos salimos a un restaurante muy tranquilo y aislado. Allí cenamos, teniendo una ligera conversación, mientras por dentro yo seguía cuestionando a Dios por todo lo sucedido. ¿Por qué traernos a un país tan lejos con el simple fin de avergonzarnos? ¿Por qué hacernos perder el tiempo y dejar que abriéramos nuestros corazones a personas que ni siquiera estaban interesadas en lo que íbamos a compartir? Al final de la cena pedimos un café y, de repente, algo sucedió. El pastor comenzó a desahogarse, abriéndonos su corazón. Nos dejó saber lo difícil que era para él decir lo que en ese momento nos iba a decir. Nos dijo que había estado orando para que Dios le demostrara a alguien que, habiendo atravesado lo mismo que él, pudo superarlo y llegar al otro lado en victoria.
Nos comentó que su esposa le había sido infiel, y que aún estaban lidiando con ese dolor y trauma causado por tan terrible error. Añadió que, aunque él había perdonado a su esposa y estaban en proceso de restauración, la congregación no había demostrado la misma misericordia. Nos hizo muchas preguntas, queriendo saber cómo lo habíamos logrado, cómo llegamos a encontrar de nuevo la felicidad y confianza en nuestro matrimonio, cómo sobrepasamos la pena y vergüenza asociada con ese tipo de pecado, y cómo ahora podíamos caminar juntos, tomados de la mano, sin demostrar síntomas de aquella herida tan profunda. Él no tenía idea de a quién estaba invitando para su cena concierto. Y jamás se imaginó que el plan de Dios estaba en acción desde la primera llamada que nos hizo a nuestras oficinas. Había insistido tanto que yo hablara ese domingo, sin saber que lo que iba a compartirles eran las páginas de su propia vida. Nos dimos cuenta que ese fue siempre el plan de Dios, usarnos a nosotros como ejemplo. Notamos un cambio drástico en su rostro. Se veía más relajado y por fin mostró una sonrisa. Mientras tanto, su esposa, silenciosamente, había comenzado a llorar. El pastor intentó consolarla, y mientras más le preguntaba qué le pasaba, más fuerte gemía. Después de unos minutos, ella logró componerse y, con desesperación en su voz, nos dijo: yo había planeado quitarme la vida hoy mismo en la iglesia. No aguantaba más el desprecio y las miradas falsas con que, constantemente, todos me juzgaban. Al escuchar el testimonio de Susana, me di cuenta que no estaba sola y que sí se puede volver a empezar. Si ustedes lo lograron, siento en mi corazón que, con la ayuda de Dios, nosotros también podemos. Mi corazón se desplomó, y también comencé a llorar. El pastor se levantó y la abrazó con cariño y compasión. En ese momento, todo se vio con claridad. El propósito de Dios se había cumplido. Esta bella pareja encontró a dónde mirar como ejemplo del poder restaurador de nuestro Padre Celestial. No pude contenerme y, saliendo a las afueras del restaurante, comencé a hablar con Dios. Solo podía darle las gracias una y otra vez, y a la vez pedirle perdón por tantas preguntas y dudas que tuve durante todo ese viaje. Al ver el plan de Dios desarrollarse en una manera inexplicable y tan maravillosa, nuevamente llegaron a mi memoria aquellas líneas del libro Postcards for People World, postales para personas que están sufriendo, de Claire Cloninger. ¿Qué vaso más precioso serás para mí entonces? Un vaso que una vez fue humillado y herido, pero que ahora ha sido sanado para ser un sanador. Este es mi plan para ti. Dios había sido sanada para ahora ser una sanadora. Yo era el vaso que Dios estaba usando. Yo. Aquella pecadora que intentó terminar su vida varias veces. La que no podía dormir en su cama, porque no se sentía digna. La señalada, la menospreciada, la olvidada y la incapaz. Dios había hecho algo precioso de una vida tan vil. Oh, cuán grande es el amor de Dios, y cuán inmensa es su misericordia. Ese fue el momento decisivo que nos impulsó a escribir este libro. A contar, con transparencia y sinceridad, una historia íntima y dolorosa, que probablemente te incomoda y te confronta. Ricardo y yo estamos unidos en este sentir. Si tan solo una persona es conmovida a perdonar, si tan solo un corazón quebrantado por el pecado encuentra misericordia y sanidad, y si nuestras vidas necesitan ser expuestas y usadas como ejemplo de restauración para que eso sea posible, literalmente, ha valido la pena escribirlo. No guardamos rencor, ni existe resentimiento alguno para aquellos que, tal vez por ignorancia o emociones que no han sido sanadas, no actuaron de la mejor manera con nosotros al principio. Es imposible, después de haber experimentado tanto perdón y diariamente vivir bajo la inmensa e inigualable gracia de Dios, mirar a nadie con desprecio y juicio. Sin embargo, es nuestro profundo deseo que, al compartir esta historia, todos los que la lean encuentren en ella esperanza en la noche más oscura, perdón como la primera opción y, si eres líder, valentía para siempre ofrecer ambos. Nunca olvides esto. El amor todo lo puede, el perdón no tiene límites, y la fe mueve montañas.